de los artículos donde vamos a tener que ir a revisar, porque la clase pasada, si bien mencionamos todo el articulado, al final de la clase volvieron a consultarlos, a hacer las mismas consultas. Tengan presente, ¿sí? La cantidad de artículos que vamos a ver. Yo voy a ver acá, si puedo compartirles la pantalla. Esta no es la pantalla que tengo. Esperen un segundo. Nosotros, más que nada, queremos continuar los puntos con el profe porque es larga esta bolilla. Entonces, para que recuerden bien los artículos, ¿sí? De las pausas del trabajo, desde el 197 en adelante, revisar bien el 204, el 207 en adelante, después del 150, 151 de las vacaciones. No se olviden de estos artículos, léanlo con atención, todo está acá marcado. Nosotros ahora, el profesor Guido va a continuar con el punto 3 que habla de los feriados y días no laborales. Acuérdense que nosotros hicimos un poquito de mención en cuanto a este tema, en cuanto al descanso semanal. Ahora él va a contarles qué pasa cuando se trabaja un feriado, cuando se trabaja en días no laborales, cómo se realiza la retribución del pago. Eso, por un lado, solamente quiero mostrarles todo esto porque me dio la sensación la clase pasada que era mucha información para una clase, pero bueno, por ahí el programa es tan extenso que no nos permite, ¿sí? Continuar. Así que, bueno, chicos, lo vamos a dejar con el profesor Guido. Solamente quería decirles eso, recordarles cuál era la filmina para que continuemos en la unidad 8 y terminarla el día de hoy lo más probable. Guido, te dejamos. Dale, acá está Empieza. como... Ahí estamos. Ahí, ya estamos. Bueno, díganme por favor si algo se ve. ¿Se ve la filmina? Sí, Perfecto, se ve perfecto. Bueno, a ver. Bueno, alumnos, ¿me escuchan todo bien? ¿Me escuchan? Porque tengo Sí, se te problemas también escucha. de internet. Profe, se escucha. ¿Me escuchan? Bueno, sí, Guido, se te escucha. este es el tercer punto de, como dijo la doctora, de la bolilla 8, que trata sobre los feriados y días no laborables. Entonces, estos feriados y días no laborables se tratan de determinados días en los que se dispone la no prestación de tareas por conmemorarse, por supuesto, acontecimientos históricos y o fechas patrias, ¿sí? Se diferencian de los descansos semanales porque, en primer lugar, no tienen finalidad reparatoria o reparadora de energías para el trabajador, sino que su objeto es permitir que el trabajador pueda participar de las actividades inherentes a las festividades, ¿sí? Y en segundo lugar, se trabaja en dicha jornada, no surge el derecho al descanso compensatorio. Y respecto a la remuneración, se debe pagar como si se tratara de un día laborable. En el caso de los feriados nacionales, existe la expresa prohibición, y esto es importante remarcarlo, que existe la expresa prohibición de trabajar dispuesta por el Estado Nacional. Ahora bien, en cuanto a los días no laborables, son los empleadores quienes pueden optar por trabajar o no. El único día no laborable en la actualidad para todos los trabajadores es el Jueves Santo, ¿sí? Y también tiene ese carácter la conmemoración del día del trabajador de una determinada actividad, cuando esté contemplado, por supuesto, en el convenio colectivo aplicable. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 166, remite en cuanto al régimen general de los feriados al sistema establecido por el descanso dominical, disponiendo que los que presten servicios en tales días cobrarán
la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Desde el punto de vista, ahora hay que hablar desde el punto de vista del derecho al cobro de las remuneraciones. Y cabe distinguir entre feriados obligatorios y días no laborables. En el caso de feriados obligatorios, si el trabajador no cumple tareas, si el dependiente no cumple tareas, el trabajador jornalizado cobra su jornal simple y el trabajador mensualizado cobra su sueldo habitual. Ahora bien, si en cambio trabaja en días feriados, el jornalizado cobra un jornal doble, es decir, su jornal habitual más otro jornal, y el mensualizado, el sueldo habitual más un día. Si se trabajan horas extras, y estos ya creo lo deberían saber, ¿no? Porque vieron en las bolitas anteriores, si se trabajan horas extras en días feriados, por supuesto que corresponde un 100% de recargo. ¿Sí? Bueno, y también en los casos de los días no laborables, si el dependiente trabaja o no, esto ya pasando a los días no laborables. Si el dependiente trabaja o no, la situación no varía. No varía como si varían los feriados. En este caso, en los días no laborables, el jornalizado cobra un jornal simple y el mensualizado su sueldo habitual. Pero también es importante destacar que el artículo 168 determina las condiciones que el trabajador debe cumplimentar para tener derecho a cobrar la remuneración en estos días feriados. ¿Sí? Y son fundamentalmente dos requisitos que están expuestos ahí en las filminas. Trabajar a las órdenes de un mismo empleador 48 horas o 6 jornadas dentro de los 10 días hábiles anteriores al feriado. Y en segundo lugar, trabajar el día hábil anterior al feriado y continuar trabajando en cualquiera de los 5 días hábiles subsiguientes. Esta norma o este artículo, yo creo, es mi parecer, es mi opinión, que es un artículo bien argentino. Porque, ¿cuál es la finalidad de esto? Es directamente desalentar el ausentismo en días previos y posteriores al feriado, que persiguen alargar su duración. Este es un artículo que se puso en la ley para que los trabajadores cumplan su deber, básicamente. Bueno, a continuación, respecto a las pautas a tener en cuenta para la liquidación de estos sueldos, en el caso del trabajador mensualizado, como ya lo había dicho con anterioridad, se suma al sueldo un día de trabajo, que equivale a dividir el salario mensual dividido por 25. En el segundo caso, en el caso del trabajador jornalizado, es decir, ¿se acuerdan que ya vimos en el punto anterior que son trabajadores jornalizados, los que son remunerados por día o por hora? Se debe pagar de acuerdo con el jornal que percibía la jornada hábil anterior al feriado. Si se trata de retribuciones variables, ¿se acuerdan lo que son las retribuciones variables? Hay retribuciones variables y hay retribuciones fijas. Las fijas son del sueldo. El sueldo es una retribución fija, no varía. Pero en cambio, la retribución variable hace referencia a la comisión, que también la vimos la clase pasada. Bueno, entonces, para el tema de las retribuciones variables, es decir, las comisiones, se toma el promedio de lo percibido en los 30 días anteriores al feriado. ¿Sí? En caso de retribución a destajo, que también dimos destajo por unidad de obra, se toma el promedio de lo percibido en los 6 días de trabajo efectivo anteriores al feriado. El feriado se debe abonar aun cuando coincida con el domingo, eso es importante también. En cambio, no se percibe esta remuneración de feriado en caso de conservación de puestos o por cargos electivos o gremiales
por excedencia, por suspensiones económicas y disciplinarias, y por licencia sin goce de sueldo o de haberes. Después pasamos al siguiente punto, que es con referencia a los desempeños de cargos electivos. ¿Sí? En esta licencia, la licencia por desempeño de cargos electivos es una licencia gremial que implica la suspensión de los principales efectos que tiene el contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Que ustedes también lo vieron en una de las primeras bolillas. Por el lado del trabajador, poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, y por el lado del empleador, su principal obligación es abonar la remuneración. Esta licencia gremial, por supuesto, tiene sustento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza a los representantes gremiales el cumplimiento de su gestión laboral, o sea, de su gestión sindical, perdón, y la estabilidad, por supuesto, de su empleo. El trabajador que goza de esta licencia deja de percibir la remuneración del empleador y pasa a percibir la remuneración de la asociación sindical donde cumple sus funciones. ¿Sí? Ya no con naturaleza remuneratoria, sino como si se tratara de una compensación económica, la cual esta asociación sindical también deberá realizar, por supuesto, aportes y contribuciones, ¿sí? Aportes asistenciales y de la seguridad social. Y, por supuesto, esto cabe destacar que el tiempo de la licencia se considera tiempo de servicio, ¿sí? Es decir, genera antigüedad a favor del trabajador. El empleador, en este caso, también debe conservar el puesto de trabajo durante todo el periodo de ejercicio de la representación y hasta 30 días posteriores a concluido esta representación sindical por parte del trabajador. Vencido ese plazo, el trabajador se reincorpora con la misma categoría que ostentaba antes de iniciar su gestión sindical. ¿Sí? Y por último, tenemos que, si acá lo puse bien clarito, si el empleador se niega a reincorporarlo, ¿sí? O se niega a otorgarle tareas, el trabajador tiene acción para en primer lugar, para requerir su reincorporación, y en segundo lugar, para que se abone, si en caso de negativa del empleador, para que se abone la indemnización por despido injustificado, es decir, sin causa, más las agravantes de este artículo 52 de la ley 23.551. ¿Sí? Acá, en este artículo 52 de la ley 23.551, hay que hacer una diferenciación entre el trabajador electo para la representación sindical y el trabajador candidato no electo, es decir, el trabajador que se candidateó para las elecciones para ser representante sindical, pero no salió electo. Para el primero, esta agravante consiste en una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Y en caso para el trabajador candidato no electo, tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al periodo de estabilidad, aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones. Y por último, podemos decir de esta licencia gremial que el vencimiento de ese plazo de 30 días posteriores a la finalización del ejercicio de sus funciones sindicales, por el cual fue designado, sin que las partes hubieran realizado gestiones tendientes a reanudar ese vínculo laboral, configura un comportamiento inequívoco, concluyente y recíproco de abandono de la relación laboral, extinguiendo de esta forma cualquier derecho a indemnización por parte del trabajador. ¿Sí?
Después pasamos al siguiente punto, que es enfermedades y accidentes inculpables. Me parece que hay un micrófono abierto por ahí, porque me está haciendo eco. Aparte de la... Acuérdense, por favor, de cerrar todos los micrófonos. Continuamos con las enfermedades y accidentes inculpables. Este es uno de los puntos más largos que hay en esta bolilla y en muchas otras. Pero vamos a tratar de ir despacio y vamos a tratar de desmenuzarla y vamos a tratar de entender parte por parte. Lo primero que tienen que entender de este tipo de accidentes y enfermedades inculpables, ¿sí? Que no son las derivadas del trabajo, ¿sí? No son derivadas de accidentes laborales, no tienen nada que ver con la ley de riesgo de trabajo. Eso es lo primero que tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es accidente y enfermedad inculpable y otra cosa son enfermedades profesionales. Son dos cosas distintas, legisladas por cuerpos distintos, ¿sí? Las enfermedades y accidentes inculpables, lo que voy a hacer referencia, están legislados en la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 208 a 213, ¿sí? Y son toda alteración de la salud que impide la prestación de servicios, ¿sí? Y como había dicho, lo trascendente es que esta afección lo imposibilite de trabajar y su origen, o sea, el origen de esa afección, no tenga relación alguna con el trabajo. La incapacidad es una alteración de la salud que impide, es decir, que imposibilita físicamente o que torna desaconsejable, es decir, el tratamiento ambulatorio, el cumplimiento de la prestación laboral. Ahora bien, la ley de contrato de trabajo pone en cabeza del empleador el deber de pagar la remuneración durante el tiempo en que el trabajador no puede concurrir al trabajo. Durante el tiempo que el dependiente no puede concurrir al trabajo por padecer de este accidente o enfermedad inculpable. Pero también cabe destacar que en muchos países del primer mundo, estoy hablando en Europa, quien está obligado a pagar estas clases de remuneraciones, esta clase, no es el empleador, sino el sistema de seguridad social. Lo cual es un avance para la protección del trabajador y para alivianar los deberes del empleador frente a un accidente o enfermedad inculpable del trabajador. Bueno, entonces, habíamos dicho que el empleador tiene la obligación, ¿sí?, de abonar la remuneración al trabajador por padecer un accidente o enfermedad inculpable hasta un plazo máximo que va a variar según la antigüedad que tenga el trabajador y también según sus cargas de familia, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cuáles son esos plazos. Tengo un cuadro para mostrarles también. Entonces, luego de vencidos esos plazos, que son plazos retribuidos, ¿sí?, que pueden ser 3, 6, 12 meses, según fuera el caso, el trabajador pierde el derecho a cobrar la remuneración y comienza el plazo de reserva del puesto, que dura como máximo un año, ¿sí? En este lapso, el trabajador se puede curar y volver a trabajar, pero si continúa imposibilitado de prestar tareas y transcurre el año de reserva, se aplica lo dispuesto en el artículo 211 infine. ¿Qué quiere decir este artículo 211 infine? Que establece que el contrato subsiste hasta que cualquiera de las partes lo denuncie. Y en ese caso, por supuesto, no se paga indemnización. Y esto es pregunta de examen, ¿sí? A ver, vamos a seguir las obligaciones de las partes. Bueno, el dependiente, o sea, el trabajador, cuando le sucede un accidente o una enfermedad, debe dar aviso al empleador si está imposibilitado de ir a trabajar por padecer, estoy diciendo, un accidente o una enfermedad inculpable. Y en su caso, también presentar certificado médico,
que demuestre la afección que está sufriendo el trabajador. El empleador, por su parte, tiene la facultad de efectuar un control enviando un médico o un facultativo de su confianza al lugar de residencia del trabajador. Y este tiene la obligación, por supuesto, de someterse a ese control. Tengan en cuenta que si el trabajador no se somete a ese control, va a perder el derecho, primero, que pueda cargar una sanción en su contra, y en segundo lugar, va a perder el derecho a percibir la remuneración por ese día. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo, lo que dije recién, lo determina el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, que supongo que estarán con la Ley de Contrato de Trabajo a su lado, que dice específicamente que cuando el trabajador, que dice específicamente que el trabajador deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo, y esto es importante, que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte inequívocamente acreditada. ¿Sí? En este caso, la ley no requiere una forma determinada para transmitir la noticia, aunque lo más seguro, por supuesto, como ya lo venimos diciendo a lo largo de todas estas bolillas, es el telegrama. Es decir, el trabajador debe dar aviso al empleador mediante el telegrama, la comunicación de excelencia gratuita que tiene el trabajador. Si el trabajador omite mencionar el lugar donde está, o donde se encuentra padeciendo esa enfermedad o ese accidente, cabe entender que se encuentra en su domicilio. ¿Sí? Si no se puede dar aviso, si el trabajador no pudo dar aviso o el medio utilizado no cumplió su fin, el trabajador tiene que demostrar la circunstancia que le impidió concurrir al trabajo mediante, por supuesto, la presentación del certificado médico y la causa por la cual no pudo comunicar su ausencia. Siguiendo con el próximo punto, que es el sometimiento al control médico patronal, ¿sí? Que está expresamente tratado en el artículo 210, donde dice que el trabajador está obligado, como ya lo había relatado anteriormente, está obligado a someterse a ese control que efectúa el facultativo. Cuando digo el facultativo, es el médico, ¿sí? Que es designado por el empleador. Si el trabajador, como ya lo había mencionado, se opone a ese control, pueden justificar sanciones y también la pérdida de la remuneración. El fundamento que se establece para dictar este tipo de norma es la facultad de control del empleador, ¿sí? La que radica en que la ley de contrato de trabajo impone la obligación a cargo del empleador, por supuesto, de abonar las remuneraciones, ¿sí? O de seguir abonando las remuneraciones en el caso de los plazos retribuidos. Y también en la necesidad de conocer la magnitud de la dolencia a fin de planificar los correspondientes cambios o traslados de la empresa, ¿sí? Porque al faltar un trabajador va a tener que modificar la estructura de trabajo. Seguimos con la presentación del certificado médico. La ley de contrato de trabajo no obliga al trabajador, ¿sí?, a presentar certificados médicos, aunque resulta conveniente hacerlo, ¿sí? Resultando suficiente con avisar la ausencia y la causa. Cuando se trata, y esto hay una diferenciación acá, cuando se trata de enfermedades leves, ¿sí? Cuando se trata de enfermedades leves no es necesario, aunque resulta conveniente, que el trabajador no presente el certificado médico. Estas enfermedades leves son, por ejemplo, gripe, fiebre, ¿sí? Son enfermedades que no van a producir en el trabajador que falte un día, ¿sí? Pero
debe presentar certificado médico cuando se trate de una enfermedad de cierta gravedad que le impidiera o que le impide prestar tareas por varios días. ¿Sí? Los certificados médicos, y esto también es pregunta de examen, para que resulten válidos, ¿sí? Tienen un requisito de validez, para que resulten válidos, si hay un proceso controvertido ante los tribunales, necesitan complementar ciertos requisitos, como son nombre y apellido del paciente, la fecha, en tercer lugar el diagnóstico, en cuarto lugar el tratamiento y la necesidad de reposo o no, en quinto lugar el lugar de atención, si fue en el domicilio del trabajador o en el consultorio del facultativo, es decir, del médico, y en sexto lugar, por obvias razones, la firma y el sello médico. Ahora pasamos a, esto lo voy a dar, pasamos a los plazos, ¿sí? Este cuadro hace referencia a los plazos retribuidos que tiene que que tiene derecho el trabajador a tenerlos si sufrió una enfermedad o accidente inculpable, ¿sí? En este caso, el trabajador debe percibir su remuneración durante el periodo de 3 meses, fíjense ahí, debe percibir la remuneración durante 3 meses si su antigüedad en el servicio fue menor a 5 años, ¿sí? Y de 6 meses si es mayor a 5 años. Y para el caso de que el trabajador tenga cargas de familia, los periodos se extienden a 6 y 12 meses respectivamente, ¿sí? Cabe destacar también que los plazos de 3 a 12 meses retribuidos no son por año. Bueno, como podrán ver, ese un año en verde es el plazo no remunerado. Ese es la reserva de puesto que surge después de los plazos retribuidos, ¿sí? Que claro, ya les había dicho con anterioridad, ¿sí? Y esos plazos de 3 a 12 meses retribuidos no son por año, y esto también es importante saberlo, sino que corresponden por cada enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un trabajador puede padecer distintas enfermedades en el año, generando así distintos plazos retribuidos que son independientes, de licencia, pero por cada enfermedad, ¿sí? Si un trabajador se reintegra antes de vencidos estos plazos retribuidos, los días no utilizados pueden ser gozados, en el caso de producirse nuevas manifestaciones de una misma enfermedad. Estas nuevas manifestaciones de una misma enfermedad son lo que se denominan las recidivas, ¿sí? Y, por supuesto, que esas recidivas, para ser recibidas, se deben presentar dentro del plazo de 2 años desde que fue notificado al empleador. Agotado dicho plazo, las recibidas no generan derecho a otro periodo retribuido, ¿sí? Ese derecho renace a los 2 años de su primera notificación. Entonces, esto es otra pregunta de examen que nunca lo saben, que es las recibidas, que son manifestaciones de una misma enfermedad. Si se manifiesta en los primeros 2 años de notificado al empleador, no hay plazos retribuidos de vuelta, ¿sí? Sigue, si expiró el plazo retribuido, sigue con el plazo de reserva, ¿sí? No hay plazos nuevos. Esos plazos nuevos recién renacen contados a partir de los 2 años, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Y por último, el artículo, en la última parte del artículo 208 dispone que las suspensiones por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectarán el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, ¿sí? Ya sea que estas suspensiones se dispusieran estando el trabajador, por ejemplo, enfermo o accidentado, o que
la dolencia se manifieste en el curso de una suspensión. ¿Sí? A los efectos de la antigüedad, a los efectos de la antigüedad se toma como tiempo de servicio tanto estos plazos retribuidos como el plazo de reserva de 1 año. ¿Sí? Cuenta como antigüedad. Eso es importante que lo sepan. Entonces, durante el periodo de licencia con goce de sueldo o bien durante el plazo de reserva de 1 año, una vez concluido estos plazos retribuidos, o durante el plazo de reserva, se pueden producir distintas alternativas respecto al estado de salud del trabajador. En primer lugar, el trabajador puede curarse y volver al trabajo sin ninguna clase de incapacidad. En segundo lugar, el trabajador puede volver al trabajo con una disminución definitiva parcial, y el empleador debe, o sea, tiene la obligación de otorgarle tareas adecuadas. Y en tercer lugar, puede no regresar, ¿sí?, por padecer de una incapacidad definitiva absoluta o total, que impide continuar con el trabajo, pero no solamente con ese trabajo, sino con cualquier otro trabajo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y el último supuesto es porque el trabajador haya fallecido. Supuesto. Estas posibilidades, estas opciones que yo les estoy relatando ahora, son las que están dispuestas en el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. La disminución de la capacidad laboral, y ahora voy a decir qué se entiende por incapacidad definitiva y después absoluta y parcial, ¿sí? La disminución de la capacidad laboral es definitiva cuando no es reversible, es decir, cuando no existen razonables expectativas científicas, ¿sí?, de que el trabajador recupere total o parcialmente la pérdida. Y consolidada, por supuesto, esta pérdida parcial de la capacidad, el empleador tiene la obligación de otorgarle al trabajador tareas livianas acorde a su capacidad actual. Con respecto a la incapacidad definitiva parcial, el trabajador tiene que demostrar que fue dado de alta con capacidad y que solicitó las tareas livianas, ¿sí? Esto es la carga de la prueba, lo tiene el trabajador en demostrar esto, ¿sí? En demostrar que le demostró el empleador que fue dado de alta con una incapacidad y que solicitó las tareas livianas. Y el empleador tiene la obligación de otorgar al trabajador tareas livianas acorde a su capacidad actual. ¿Sí? También se determina como obligación a cargo del empleador la de reinsertar al dependiente afectado por una minusvalía laboral, ¿sí?, en un puesto diferente y dentro de las posibilidades que brinda la empresa, ¿sí? Y en esta opción vendría a ser, también se pueden dar 3 situaciones. En primer lugar, que el trabajador se reintegre al trabajo y el empleador le otorgue las nuevas tareas. En ese caso, el contrato continúa, ¿sí?, y normalmente el empleador le debe pagar la misma remuneración, ¿sí?, sin ninguna clase de modificación. En segundo lugar, si el empleador no puede otorgarle tareas que el trabajador pueda ejecutar por causas que son ajenas a él o que no fueran imputables a él, sencillamente porque no tiene tareas livianas o acorde a su capacidad, el contrato se extingue y debe abonar una indemnización correspondiente al artículo 247, que sería la mitad de la indemnización del artículo 245. Esto me quedé, a ver, modalidades contractuales. Ah.
A ver, el 245, bien. También cabe destacar que para que se configure la causa no imputable, la causa que hablé en la segunda opción, ¿sí? Para que se configure causa no imputable, al empleador debe consistir en la inexistencia de tareas razonablemente útiles que el trabajador pueda llevar a cabo, ¿sí? Deben ser más graves que la simple inconveniencia perjudicial para el empleador, que le va a salir, por ejemplo, más costosa la prestación laboral para el empleador, ¿sí? La norma, o sea, esta norma que estamos hablando, le impone al empleador realizar un esfuerzo necesario para cumplir su deber de ocupación. Y por último, tenemos que si el empleador no le otorga tareas compatibles a su actitud física o psíquica, estando en condiciones de hacerlo, ¿sí? Sencillamente porque no quiere darle tareas, el contrato se extingue y le debe pagar al trabajador lo dispuesto en el artículo, o lo contemplado en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora sigamos con la incapacidad definitiva absoluta. En caso de que el trabajador no pueda reincorporarse a su trabajo por padecer de una incapacidad definitiva total, es decir, absoluta, para que tengan en cuenta, la incapacidad definitiva total o la absoluta es aquella que equivale al 66% o más de la capacidad obrera total y que le impide al trabajador desarrollar cualquier actividad productiva, ¿sí? Como le había dicho anteriormente, no solamente en ese trabajo, sino en cualquier otro. En ese caso se extingue el contrato de trabajo, debiendo el empleador abonar la indemnización igual al artículo 245. Para que sea procedente esta clase de indemnización, el único requisito es que se haya manifestado durante la vigencia de la relación laboral, ¿sí? Constituye un resarcimiento por la terminación del contrato motivada por la imposibilidad física o psíquica del trabajador de prestar servicios en ese trabajo o en cualquier otro, como ya les había comentado anteriormente, ¿sí? El trabajador, por ejemplo, en el futuro, para que entiendan, no puede prestar servicios, ¿sí? O no puede reinsertarse en el mercado laboral, lo cual afecta definitivamente, por supuesto, su capacidad de generar ganancias. También cabe destacar que este tipo de indemnizaciones son acumulables, ¿sí? A cualquiera otras que emanan son acumulables a otros beneficios que emanan de los estatutos especiales o de los convenios colectivos, inclusive con las indemnizaciones que contiene la Ley de Riesgo de Trabajo. En caso de producirse el cese del vínculo laboral por incapacidad absoluta, corresponde la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero, y esto es importante que también lo sepan, es improcedente que soliciten la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Por cuanto la incapacidad absoluta descarta toda posibilidad de que el trabajador obtenga otra ocupación, ¿sí? Y por lo tanto, esa indemnización o el preaviso carecen de sentido, resulta irrisorio. Seguidamente hablaremos a continuación de la conservación del empleo, es decir, de la reserva del puesto de trabajo, que está desarrollada en el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo y que dispone que la reserva del puesto es por un año a partir del vencimiento de los plazos recibidos. Guido, ¿Sí? discúlpame un segundito, quiero hacer hincapié en esto porque nunca lo saben en el examen. Sí, señor, claro. Que es acumulable, es decir, que si el trabajador se accidentó
por la ley de riesgo de trabajo y la ART le cubrió la contingencia, igual le tiene que pedir, le puede pedir al empleador, y de hecho le pide el resarcimiento conforme al artículo 212, cuarto párrafo, justamente porque es acumulable, pero en el examen nunca lo saben. Entonces es acumulable, es decir, es una injusticia, para mi punto de vista es una injusticia, porque si el accidente fue por la ley de riesgo de trabajo, tiene una cobertura de la ley de riesgo de trabajo y aparte le va a reclamar al empleador por la pérdida de chance. Eso lo tienen que saber para el examen. Así es. Perdón. Entonces, sí, no hay problema, doctora. Entonces, se dispone la reserva del puesto por un año a partir del vencimiento de los plazos retribuidos que estábamos hablando, ¿sí? Que puede ser de 3, 6 o un año. Y establece que el empleador puede rescindir el contrato sin obligaciones indemnizatorias, pasado esos plazos retribuidos, pasado esa reserva de puesto de un año y vencido esa reserva de puesto, ese año, cualquiera de las partes puede denunciar y no acarrea indemnización alguna. ¿Sí? Perdón, Guido. Sí. Perdón. Acá me parece que es importante señalar. Ay, se me fue la pucha. Esperá. ¿Me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Que el contrato, es importante ponerle fin al contrato al acabar el periodo de la licencia no paga, porque si no, el trabajador puede venir a reclamar un año después y el empleador, y el contrato está abierto, el contrato está vigente. Por eso, lo importante después del reintegro, después del periodo de reserva de puesto, es hacerle saber al trabajador que se le vence el periodo y si se va o no a presentar a trabajar. Porque si no lo hace, el contrato queda abierto y puede reclamar posteriormente al año el trabajador. Así es. O sea, debe darle por concluido el año y darle finiquito a la relación laboral si es que no se va a poder presentar. Así es. Entonces, para que comience este periodo de reserva de puesto, el empleador debe notificar al trabajador a partir de cuándo y hasta qué momento se extiende dicho plazo. Durante la reserva de puesto no existe remuneración, pero sí existe, por ejemplo, derecho a la hora social. ¿Sí? La hora social del trabajador se mantiene en este puesto de reserva. Y por favor, conozcan el nombre, porque muchas veces dicen plazos retribuidos, pero no tienen ni idea sobre el título o cómo se llama este plazo que viene posterior a esos plazos de reserva. ¿Sí? Y como no saben, no prueban, porque no pueden no saber que se llama reserva de puesto o conservación de empleo. ¿Sí? Transcurrido, como estábamos diciendo, o como está diciendo la doctora, transcurrido el año de reserva, el contrato continúa vigente hasta que cualquiera de las partes decida disolverlo, ¿sí? Pero esta disolución, esta disolución del vínculo, o esta ruptura, no es automática, ¿sí? Este acto, o sea, es un acto por parte, generalmente, del empleador, que es un acto que debe ser formalizado por escrito y por medio de notificación fehaciente, ¿sí? Y en este caso, el empleador no paga indemnización alguna. Y en cuanto al despido, se encuentra acá, si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo, ¿sí? Durante el plazo, por ejemplo, retribuido, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare, ¿sí? Para el vencimiento de aquella o a la fecha de alta por parte de un facultativo, ¿sí? Por parte de un médico a través del certificado médico, ¿sí? Entonces se le debe pagar el despido por incausado o sin causa, más
las remuneraciones que le faltaron cobrar hasta el vencimiento de los plazos retribuidos. ¿Sí? Eso es importante también que lo sepan porque también es pregunta de examen. Seguimos con el próximo punto que hace relato de la suspensión por causas económicas y disciplinarias. Estas suspensiones por causas económicas o disciplinarias se caracterizan, por supuesto, por surgir de la decisión unilateral del empleador. ¿Sí? Durante la suspensión, el trabajador deja de prestar servicios y el empleador no abona la remuneración. Es decir, se suspenden las obligaciones principales de ambos. Pero para que esto se lleve a cabo, tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿sí? Que son requisitos de validez. Estos requisitos, como ustedes pueden ver en la filmina, son justa causa, plazo fijo y notificación por escrito. La justa causa, el empleador tiene que tener en cuenta que el empleador debe expresar claramente la causa de la suspensión y esa causa debe estar prevista en la ley. ¿Sí? De lo contrario, no se puede suspender. Y si lo hace el empleador, se considera una suspensión arbitraria, ya que viola el deber de ocupación y de buena fe. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos el plazo fijo. El plazo fijo se requiere que esa suspensión, esa notificación por escrito que va a recibir el trabajador, debe establecer la duración, o sea, debe establecer específicamente un plazo cierto y su duración. Resultando conveniente también que tenga, por supuesto, una fecha de comienzo y una fecha de finalización del mismo. ¿Cómo se llama? Disculpen, ¿pueden apagar, por favor? Si no te acordás cómo se llama tampoco. Disculpen, los alumnos están teniendo una conversación privada, si pueden silenciar. No seremos nosotros, ¿no? Sí, son ustedes, chicas. Me está buscando lo que se me perdió. Bueno, entonces, deben tener, para ser válidas estas suspensiones, deben tener plazo fijo y deben tener un plazo de duración. Es recomendable también que tengan fecha de comienzo de la suspensión y la fecha de finalización. ¿Sí? No es válida la suspensión por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y si, por supuesto, si se colocó solamente la duración, que en la mayoría de los casos hacen eso, el plazo debe contarse desde que la notificación es recibida, por supuesto, por el trabajador en forma corrida, por supuesto. Y por último tenemos la notificación por escrito, ¿sí? El empleador, en este caso, debe utilizar en forma escrita, que por lo general, como pueden ver en la filmina, es telegrama, carta, documento, pero en realidad es carta, documento. ¿Sí? Después tenemos los plazos máximos de las suspensiones, tanto económicas como disciplinarias. Esos plazos máximos cabe destacar que son por año aniversario para cada una de las suspensiones y para todas en su conjunto. Y es así que por falta o omisión de trabajo tenemos un plazo máximo para llevar a cabo una suspensión de un trabajador de 30 días. Por razones disciplinarias también tenemos 30 días y por fuerza motor tenemos 75 días. Y si queremos aplicar distintas al trabajador, por supuesto, queremos aplicar distintas suspensiones, ¿sí? Suspensión por falta de omisión de trabajo, suspensión por razones disciplinarias, suspensión por fuerza mayor, en conjunto todas esas suspensiones no deben superar los 90 días. Acuérdense que es por año aniversario de cada una de las suspensiones. El modo de contar serían a partir de la última suspensión, ¿sí? Para que no haya equivocaciones. Después tenemos los salarios de suspensión. ¿Sí? Esto no está en la filmina, pero lo voy a hablar igual.
En los salarios de suspensión, si el empleador, al efectuar la suspensión, no cumplimentó estos requisitos anteriormente dichos, que mencioné recién, el trabajador, por supuesto, que tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviera suspendido. Pero con el pequeño detalle que si el trabajador hubiese impugnado tales suspensiones. ¿Sí? Porque si el trabajador no impugnó, no puede reclamar con posterioridad que se le abonen esos salarios caídos. Muchas de las veces los trabajadores, y lo vi en el ejercicio de la profesión, no impugnan estas suspensiones que por lo general son disciplinarias, ¿sí? Y al no impugnarlas, consienten lo que le está diciendo el empleador. Y eso es un antecedente laboral que va después en su legajo. Les aviso. Para que siempre ustedes tengan el conocimiento que deben impugnar esas suspensiones. La impugnación, que debe ser hecha por el trabajador, por supuesto, debe ser personal y oportuna, durante una manifestación clara en tal sentido, ¿sí? Siendo suficiente, cuando ustedes reciben la suspensión, es suficiente que pongan una firma en disconformidad y la reserva de derechos diciendo que están disconformes con esas suspensiones. En el caso de las suspensiones por disciplinarias, el plazo para impugnar, ustedes no pueden impugnar cuando quieran, ¿sí? El plazo de impugnación de las suspensiones disciplinarias es también de 30 días. O sea, se trata de un plazo de caducidad. Ustedes, trabajadores, tienen 30 días para poder impugnar esas suspensiones. Pasados esos 30 días, ustedes pierden ese derecho para impugnar. ¿Entienden? En el caso de las suspensiones, eso es referente a las suspensiones disciplinarias. En el caso de las suspensiones económicas, obviamente también es requisito la de impugnar, pero la ley de contrato de trabajo no determina un plazo como sí lo determina para las suspensiones disciplinarias, que son de 30 días. En este caso no determina un plazo, pero jurisprudencialmente y doctrinariamente se dice que debe ser en un plazo razonable. O sea, ustedes reciben esa impugnación y tendrán también, no se excedan de los 30 días. A eso voy, eso quiero decir. ¿Sí? Con respecto a las suspensiones económicas o por causas económicas, la legislación laboral admite que por un cierto lapso o periodo de tiempo se suspenda el contrato cuando el deber de dar trabajo del empleador se torna en una obligación de difícil cumplimiento, y de esto se trata la falta de administración de trabajo, o de cumplimiento imposible, por ejemplo, la fuerza mayor. Siempre, y esto es importante que lo estudien y lo comprendan, siempre que el hecho no le sea imputable al empresario y no haya habido negligencia de su parte, ¿sí? Los motivos que pueden llevar a una suspensión de estas características pueden provenir, por ejemplo, de situaciones de mercado, ¿sí? Falta de determinados insumos, por ejemplo, o de la autoridad, provisión de importar insumos o provisión de fañar carne, por ejemplo. Y también pueden ser por razones técnicas. Por ejemplo, un desperfecto de una máquina que los trabajadores usan y los repuestos de esas máquinas provienen de Finlandia, ¿sí? El empleador, en estos casos, no paga la remuneración, ¿sí? Y la carga de la prueba para realizar estas suspensiones estará a cargo del empleador. Pero para el trabajador, para recurrir judicialmente, como ya les había dicho anteriormente, debe impugnar las suspensiones dentro de un plazo razonable. ¿Sí?
Y por supuesto que previo a notificar esta clase de suspensiones, o sea, suspensiones por causas económicas, el empleador debe agotar el procedimiento preventivo de crisis de empresas, ¿sí? Entonces, se debe notificar al Ministerio de Trabajo para que tome intervención preventiva con 10 días corridos de antelación, con copia de esa presentación, por supuesto, a la entidad gremial y al grupo de trabajadores afectados, ¿sí? Y también cabe destacar que la ley de contrato de trabajo fija un orden de antigüedad, ¿sí? Que el empleador debe respetar, es una obligación, no es una facultad, es una obligación del empleador que debe respetar para efectuar suspensiones, el cual deberá comenzar, por supuesto, con el trabajador que menos antigüedad registre dentro de la empresa. Y en el caso de que haya varios trabajadores con una misma antigüedad, se debe empezar con los que registran menos cargas de familia. En caso de la suspensión por falta o disminución de trabajo, para que sea justificada, ¿sí?, deben reunir los siguientes elementos. Deben derivar de un hecho que afecte al mercado, como ya se les dije anteriormente, y que impacta de lleno en la empresa, ¿sí? Ese hecho debe ser excepcional y ajeno al giro empresarial, ¿sí? No debe haber, por eso quiero decir que no debe haber podido preverlo ni evitarlo, ¿sí? Y, por supuesto, no debe ser imputable al empleador. Aunque no debe ser imputable al empleador, va a quedar sujeto a criterio judicial en caso de controversia en un proceso en los tribunales. También cabe destacar que no constituye falta o disminución de trabajo la crisis económica, ¿sí? La crisis económica, por ejemplo, la que estamos viviendo en los últimos años, ¿sí?, no constituye, no da lugar para que el empleador pueda suspender o hacer lugar de esta herramienta y suspender por razones económicas o por razones de falta de disminución de trabajo al trabajador, ¿sí? Ni tampoco las caídas de venta y aumento de stock, ¿sí?, ya que todos estos son hechos previsibles y integran el riesgo normal de la empresa o del giro de la empresa. Después tenemos las suspensiones por fuerza mayor. Estas suspensiones por fuerza mayor se las podrían definir como aquellos hechos imprevistos o previstos que no pueden evitarse y que afectan, por supuesto, el proceso productivo de la empresa, ¿sí? Y provocan, por supuesto, la imposibilidad de cumplir con la obligación central que tiene el trabajador, que es la de dar ocupación. Para que resulte justificada este tipo de suspensión, debe obedecer, por supuesto, a causas externas, graves y ajenas al giro y a la previsión del empresario, ¿sí? Tienen que constituir impedimentos, verdaderos impedimentos insuperables, ¿sí?, que tornen extremadamente onerosos las prestaciones. Ejemplos de estas suspensiones de fuerza mayor son por ejemplo, inundaciones, terremotos o un estado de conmoción interna. Y por último, tenemos las suspensiones disciplinarias. Las suspensiones disciplinarias se sancionan los actos del trabajador que constituyen faltas intencionales o negligentes en la prestación de trabajo, ¿sí?, y que son perjudiciales para el régimen de producción de la empresa. En este tipo de suspensión, por supuesto, como en las anteriores, se interrumpe la prestación laboral y con la consecuente pérdida de la remuneración por parte del trabajador. Pero para que estas suspensiones disciplinarias sean válidas, se deben cumplir tres requisitos. Estas suspensiones disciplinarias, que ustedes recuerdan, la dieron con la doctora Bustos, ¿sí?, en una de las primeras unidades bajo poder disciplinario del empleador, ¿sí?
Y tienen que reunir 3 requisitos esenciales para que se puedan proceder este tipo de suspensiones disciplinarias, que son contemporaneidad en la suspensión, proporcionalidad y la no duplicación de sanciones. Con respecto a la contemporaneidad, debe existir, por supuesto, contemporaneidad, la relación en el tiempo entre la falta cometida y la sanción aplicada. Básicamente debe sancionarse, por supuesto, en tiempo oportuno. Con respecto a la proporcionalidad, la sanción aplicada por el empleador debe ser proporcional, si debe ser justa, a la sanción cometida por el trabajador. Pero ojo acá, porque también se toma el legajo personal del trabajador, ¿sí? Ustedes, al sancionar, al suspender a un trabajador, deben mirar cuánta antigüedad registra este trabajador, si es la primera falta que tiene en su legajo, si tiene de esta misma falta, si tiene repetidas faltas, pero de esta misma índole, vendría a ser, y tienen que mirar todo eso para poder hacer una suspensión disciplinaria al trabajador, ¿sí? Por eso se le dice que tiene que ser proporcional a la falta cometida. Y en tercer lugar, que hace referencia a la no duplicación de sanciones, el empleador no puede aplicar por una misma falta o incumplimiento del trabajador más que una sola sanción. Esto proviene del derecho penal, ¿sí? Que es un adagio que proviene, que dice non bis in idem, ¿sí? Que no se puede condenar o no se puede sancionar a un mismo trabajador por la misma pena o por la misma falta. Otros requisitos que se pueden dar en esta clase de suspensiones disciplinarias es que pero la vuelvo a repetir, es que se debe expresar la causa de la sanción en forma clara. En segundo lugar, se debe comunicar esa sanción por escrito. Y en tercer lugar, las sanciones aplicadas deben ser medidas disciplinarias legalmente admisibles, ¿sí? Y con esto, por supuesto, como está la firmina, el trabajador tiene 30 días para cuestionar esta sanción aplicada por el empleador. Esto ya lo había dicho con anterioridad, ya sea respecto a su procedencia o de su extensión, ¿sí? Y la consecuencia de no hacerlo es que la sanción se considera consentida y pierde el derecho a reclamar a lo suspensivo. Se trata de un plazo de caducidad. ¿Alguna pregunta hasta acá tienen alumnos? ¿Alumnos? Sí, profe. Bien, se entiende. ¿Lo escuchan? Habla un poquito más fuerte, por favor. Sí, profe. Está bien. Se comprende. ¿Cómo? No hay duda, Guido, por ahora sí podés avanzar. No hay preguntas, avanzar, Guido. Ya terminé, Verónica. Por ¿Se eso terminó el tema con suspensión disciplinaria? Exactamente, doctor. ¿Qué sigue? Y la unidad 9. Bueno, que no está todavía en desarrollo. No está todavía en Simón, desarrollo. sí, habíamos quedado que empezamos el miércoles con la unidad 9. Bueno, entonces quedamos todos liberados. Aprovechen esta media hora que les queda, 20 minutos, para sentarse y hacer una revisión de las cosas que les quedaron pendientes y que nosotros podemos contestar en la próxima semana si la vuelcan en el sistema o mandan un chat. Vamos a ocuparnos de preparar los temas. Entonces, el miércoles a las 15 horas seguimos con la unidad 9. Bueno, perfecto. Nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias.